Es un placer para mí dirigirme desde este lugar en Nápoles, en donde estoy visitando, a Europe Direct, el LUCT de Nápoles, dirigido por el profesor Guillermo Trupiano. Quiero agradecerles por esta posibilidad de reflexionar desde América Latina, como siempre, acerca de cuáles son las miradas y las percepciones de los y las latinoamericanas sobre el proceso actual de la crisis europea. Europa ha sido para nosotros y para nosotras las latinoamericanas un modelo a seguir, sobre todo esa Europa que se construyó después de la posguerra, que demandó la articulación de los actores sociales y el fortalecimiento de un Estado para políticas de un estado de bienestar que fuera un estado de redistribución de la riqueza. Esa Europa, no toda igual, no toda homogénea, con sus diversidades de territorios y de países, pero sin embargo esa Europa que caminaba a achicar las brechas de la diferencia entre riqueza y pobreza. Esa Europa que aseguraba desde el Estado las políticas sociales, de educación, de salud, etc. Esa Europa, sin duda, hoy está cambiando. Y nos preguntamos desde América Latina, ¿hacia dónde está cambiando esta Europa del siglo XXI? Entendemos que la crisis ha golpeado muy fuerte a la sociedad europea. Sin embargo, nosotros los latinoamericanos y las latinoamericanas que hemos salido de toda la etapa de la llamada década perdida, de la década del 80, con la imposición de las políticas neoliberales que llevaron a que nuestros países, nuestros proyectos de estados de bienestar se vieran fuertemente truncados, por supuesto que previo todos los procesos de ruptura de las democracias de América Latina, con las dictaduras militares, con las dictaduras genocidas de América Latina. Pero en la recuperación democrática de fines de los 70, de inicio de los 80 en la región, vino de la mano de toda esa propuesta de reestructuración del Estado que significó la instalación en algunos países más, en otros menos, de las políticas neoliberales. ¿Qué significó para nosotras y para nosotros los latinoamericanos? Significó un retroceso en lo que fueron las políticas de redistribución social que buscaban generar un círculo virtuoso de crecimiento de la sociedad. Nos tememos que la Europa del siglo XXI, de la mano de la imposición de políticas neoliberales, en la situación y en el marco de la crisis económico-financiera que ha significado fuertes pérdidas del mercado de trabajo, de los ingresos de las familias, de los ingresos de los y las jóvenes. España en este momento tiene que 1 de cada 2 jóvenes está sin empleo. No conozco las cifras para otros países, pero supongo que hay países como Grecia que deben estar en situaciones más críticas aún, o Portugal, o la misma Italia. Tenemos que revisar qué está pasando en la sociedad europea. Tenemos que revisar cómo son los conceptos de redistribución, cómo son los conceptos de achicar esas brechas entre la riqueza y la pobreza, que en vez de acercarse cada vez más, como era el sueño del estado de bienestar, hoy se están alejando cada vez más. Hay más ricos en Europa que acumulan mayor riqueza y hay más de una población que crece en situaciones de privaciones y de mayor pobreza. A esto hay que sumar otros fenómenos, como los fenómenos de la migración, como la cuestión de lo que yo llamaría la progresiva actitud xenofóbica de una sociedad europea que fue una sociedad receptiva
no solo que entregó migraciones en el siglo pasado a otros países del mundo, sino que fue receptiva de exilios políticos, fue receptiva de la mano de obra para aquellos trabajos que los propios europeos y europeas no querían hacer. ¿Qué hacemos hoy en día con esta situación? Las voces de la población de Europa están en la calle. Las agendas políticas se construyen día a día en las redes sociales, en las expresiones políticas más diversas. Lo importante es que la sociedad europea, las instituciones europeas, puedan tener canales de receptar estas agendas y estas voces que son las que van a asegurar la profundización de la democracia y un camino más seguro para el crecimiento de esta auspiciosa articulación de países y de sociedades que es la Unión Europea. Muchas gracias.